Un escándalo en la oficina. Una madre con un bebé en una entrevista laboral. El reloj marcaba las 10. Emma López respiraba hondo, sintiendo la presión en su pecho mientras ajustaba la bufanda alrededor de su cuello. Frente a ella, el imponente edificio de Meridian Enterprises se alzaba como un gigante de cristal, reflejando el cielo azul y las esperanzas de aquellos que soñaban con trabajar allí. Todo lo que tenía que hacer era dar lo mejor de sí. Pero en su cuello sentía la carga de ser madre soltera, llevando en brazos a su pequeña Lily, de apenas 1 año. Entraron en la sala de la entrevista y Emma sintió que el aire se volvía espeso. Las miradas sobre ella eran pesadas, llenas de juicio. El CEO, Alejandro Harrison, un hombre cuya reputación lo precedía como un experto en liderazgo, la examinaba con curiosidad. Los murmullos de sus empleados resonaban en sus oídos. ¿Cómo una madre soltera cree que puede jugar en estas ligas? Entonces sucedió. El juguete de Lily se cayó. Pero Alejandro, en lugar de mirar hacia otro lado, dejó escapar una risa suave, casi contagiosa. Con una mirada comprensiva, se inclinó hacia Lily y le preguntó, ¿te gusta tu vaca? Eso rompió el hielo. Todos en la sala se sintieron arrastrados por una ola de empatía. ¿Quién podía resistirse a la dulzura de una madre y su hija? Con humor y autenticidad, la conversación continuó. Emma se sintió aliviada, y mientras compartían historias, las luchas de ambos se iban entrelazando. Alejandro reveló un lado vulnerable, un hombre exitoso que había perdido a su propio hijo en un trágico accidente. Emma sintió un nudo en la garganta. Su propio dolor se conectaba con el suyo de una forma inesperada. Las semanas transcurrieron y su relación profesional floreció. Sin embargo, en casa, las cosas se tornaron sombrías. Lily empezó a tener fiebre, y cada día que pasaba, Emma sentía el peso de la incertidumbre. Las consultas al pediatra llenaron su mente de preocupaciones, cuestionando su... Una tarde, Alejandro la llamó a su oficina. Tenían que hablar de un proyecto. Las palabras parecieron fluir, como si el universo dijera que era el momento adecuado. Compartieron sueños y miedos, pero al mismo tiempo, el teléfono de Emma sonó. Fue el hospital. Su corazón se detuvo. La mirada de shock cruzó su rostro. «¿Emma?», preguntó Alejandro, inclinado hacia ella, percibiendo su angustia. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Qué significaba esta inquietante llamada para su carrera y la creciendo conexión con Alejandro? Mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la lejanía, Emma se enfrentaba a la incertidumbre definitiva, temblando entre el miedo y la esperanza. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, déjese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Emma miró su teléfono en un estado de pánico absoluto. La llamada del hospital zumbaba en su mente como un eco ensordecedor. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, asfixiante. ¿Qué pasa con Lily?, se preguntó, luchando por contener las lágrimas. Alejandro, que había notado su reacción, se acercó, su mirada llena de preocupación. «M, ¿estás bien?», preguntó, su voz suave como un susurro. Pero Emma apenas podía articular palabras. Sin pensarlo 2 veces, se levantó de su silla, la angustia marcando cada una de sus acciones. ¿Cómo podía simplemente quedarse ahí sentada, cuando su hija podría necesitarla? Sin más, dio un paso hacia la puerta, pero la voz de Alejandro la detuvo. «Espérate, Emma».
Ella se giró para mirarlo. Sus ojos brillaban de miedo. No puedo, dijo, incapaz de ocultar su vulnerabilidad. Lily está enferma, necesito saber. La sensación de vulnerabilidad la invadió. Era como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Vamos a buscar un taxi, propuso Alejandro, con una determinación que la sorprendió. En esos momentos, la risa y las historias compartidas durante la entrevista parecían lejanas, ahogadas por la urgencia de la situación. Mientras corrían hacia la calle, la ciudad vibraba a su alrededor. El ruido de los coches y las risas de la gente contrastaban con el caos en su interior. Cuando lograron detener un taxi, Emma se dio cuenta de que sus manos temblaban. Apoyó la cabeza contra la ventana, tratando de encontrar calma en el movimiento del tráfico. Alejandro, a su lado, mantenía un silencio respetuoso, como si supiera que no había palabras suficientes para consolarla. Cuando llegaron al hospital, la atmósfera era fría e impersonal. Emma sintió un nudo en el estómago al ver a las enfermeras moverse rápidamente, como en un mar de incertidumbre. ¿Dónde está Lily?, le preguntó a una enfermera, su voz quebrada por el miedo. Mientras esperaban, Emma luchaba contra sus pensamientos turbulentos. De repente, el zumbido del teléfono de Alejandro rompió el silencio. Él lo sacó del bolsillo y al ver el identificador de llamada, su expresión cambió drásticamente. ¿Qué ocurre?, preguntó Emma, notando el cambio en su voz. Es mi exesposa, murmuró Alejandro, su mirada perdida. Un segundo de tensión recorrió la habitación. Ella tiene algo que decirme sobre nuestro hijo. Emma sintió un golpe en el corazón. ¿Hijo? ¿Alejandro tenía un hijo? ¿Cómo un hombre así, tan seguro, puede llevar el dolor de perder a un hijo?, se preguntó mientras su mundo se tambaleaba con esta nueva revelación. Los murmullos de la sala se convertían en un eco distante. El impacto de la noticia la envolvió como una niebla. Ella había abierto su corazón a Alejandro, pero ¿quién era realmente él? La enfermera regresó, arrastrando a Emma de su pensamiento. «Necesitamos que se acerque a la habitación», le dijo. Emma miró a Alejandro y en ese breve instante sus miradas se encontraron con una mezcla de confusión y desesperación. Mientras se adentraban más en el hospital, el futuro parecía más incierto que nunca. La puerta se cerró tras ellos. Emma contempló el rostro de Alejandro y de repente un escalofrío recorrió su espalda. Hay más secretos, más dolor oculto, pensó con certeza. La incertidumbre la envolvía mientras, sin poder contenerse, se preguntaba, ¿qué otro tipo de sorpresa me espera en este laberinto de emociones? Emma miró a Alejandro y en ese instante un torbellino de emociones la invadió. ¿Qué significaba esta revelación sobre su hijo? ¿Aquel silencio en la sala? Sí, el tiempo parecía detenerse mientras la enfermera se alejaba, llevándose con ella sus esperanzas de pronta respuesta. «Emma, comenzó Alejandro, pero sus palabras se desvanecieron en el aire denso. Ella sintió un nudo en el estómago, una mezcla de incertidumbre y temor. ¿Y si todo lo que construimos se derrumba en un instante?, pensó, ya que la mente comenzaba a trazar líneas de futuro que se oscurecían rápidamente. «¿Qué pasó con tu hijo?», preguntó Emma, tratando de mantener la voz firme. Su pecho se alzaba y caía rápidamente, necesidad de respuestas presionándola. Alejandro bajó la mirada, como si una sombra lo envolviera. Emma no esperaba que tras esta puerta también había dolor escondido. «Es complicado», murmuró él, su voz temblorosa. «La última vez que hablé con ella fue hace meses, y me impactó que me llamara hoy». Sus manos temblaban ligeramente. Emma se sintió mal por él. ¿Qué carga estaba llevando? Pero, ¿y su carga? Lily. A sus espaldas el aire frío del hospital seguía fluyendo, trayendo consigo ecos de sirenas y murmullos ajenos. Se sintió atrapada en un laberinto oscuro. ¿Dónde está mi hija? La angustia le punzaba, la impotencia la consumía. «Por favor, ve y atiende esa llamada», gritó, sin querer contenerse más, mientras sus ojos destellaban de miedo. Alejandro pareció sobresaltarse.
como si la brusquedad de sus palabras le hubiera sacado de un trance. Tienes que saber qué está pasando. Primero, Lily, ya no puedes poner esto en pausa. Él asintió, pero el miedo y la confusión se estampaban en su rostro. La escena estaba cargada de tensión, como si el aire estuviera electrificado. La enfermera regresó justo en ese momento, su rostro cerrando de nuevo la puerta a la conversación. Emma, puede pasar a ver a su hija. Cuando Emma la siguió, sintió que un peso se deslizaba sobre su pecho, una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si todo estaba bien? ¿Y si Lily solo tenía un resfriado? Las preguntas la atormentaban mientras se adentraba en la habitación, pero lo que vio la golpeó como un vendaval. Allí, en la cama, con un gotero, estaba su pequeña, con la cara pálida y ojos cansados. Emma sintió cómo su corazón se hundía. La voz de la enfermera seguía hablando, pero los sonidos se desvanecieron en un eco lejano. Era como si el mundo se hubiera reducido a esa imagen. Lily, dijo con la voz quebrada. Fue en ese momento que sintió un tirón en la manga de su abrigo. Lily despertó, los ojos abriéndose solo un poco, pero su mano pequeña se extendió hacia su madre. «Mamá», murmuró, y eso desgarró a Emma por dentro. Los pasos resonaron detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, vio a Alejandro entrar en la habitación. Su rostro estaba pálido. «¿Qué está pasando?», quiso saber, incluso mientras Emma intentaba recordar cómo respirar. Pero la enfermera, antes de que ella pudiera responder, se volvió hacia Alejandro. «Señor Harrison, necesitamos hablar con usted sobre su hijo». Ese fue el golpe que rompió todo. Emma sintió cómo el aire se escapó de su pecho. «¿Su hijo?», preguntó en un susurro, la confusión llenando cada rincón de su mente. ¿Qué tiene que ver su hijo con Lily? El dolor y la sorpresa comenzaron a formar una tormenta en su interior. La mirada de Alejandro se tornó sombría. Necesito responder». Su voz era un susurro, quebrada y llena de culpa. ¿Secretos? ¿Sorpresas? ¿Qué otra cosa había ocultado? Esa pregunta retumbó en su cabeza, llenando todo de un temor nuevo. La enfermera los miró a ambos con compasión, sin saber que en ese momento estaban abriendo una caja de sorpresas trágicas que probablemente jamás imaginarían. Emma se sintió perdida, porque en un instante todo lo que sabía se desvanecía como humo, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. ¿Qué va a pasar ahora?, pensó, su corazón latiendo acelerado en su pecho. Y, por primera vez, la sensación de que todo estaba en peligro. No solo su trabajo, sino su conexión con Alejandro y la salud de su hija, dejó una sombra oscura en su alma. Emma miró a Alejandro, la confusión y el miedo flotando en el aire. Cada uno sostenía una carga, un secreto, y ahora esa carga se volvía más pesada. Se sentía atrapada. ¿Qué va a pasar?, pensó mientras miraba a su hija en la cama. El silencio en la habitación era ensordecedor. La enfermera había desaparecido, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. De repente, sonó el teléfono de Alejandro de nuevo. Este se lo quitó del bolsillo, miró la pantalla y su rostro se tornó aún más pálido. «Debo responder», murmuró. Pero justo cuando se levantó para salir, el celular estalló en una vibrante notificación. Una serie de mensajes comenzaban a llegar. Emma sintió un escalofrío. ¿Qué estaba pasando? Era como si el mundo se hubiera desacelerado. «¿Es tu exesposa?», preguntó, su voz temblorosa. Alejandro asintió, pero algo en su mirada la hizo dudar. Una especie de inquietud oscura se hacía presente. «Disculpa», dijo él mientras se alejaba, dejando a Emma en un torbellino de dudas. Ella rápidamente giró de nuevo hacia Lily, que estaba más pálida que antes. «Por favor, que esté bien», suplicó en su mente. En ese instante decidió que no había tiempo para otras distracciones.
No podía permitirse perder de vista lo único que realmente importa. Unos minutos después, se escuchó un grito proveniente del pasillo. Era un grito desgarrador. Emma sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Rápidamente se giró hacia Alejandro, pero él estaba en plena conversación, su atención absorbida por la llamada. El grito sonó de nuevo, esta vez más cerca, y Emma pudo ver a un grupo de enfermeras correr hacia una habitación contigua. ¿Acaso había un peligro inminente? Su corazón latía con fuerza, y un vago sentimiento de terror comenzó a apoderarse de ella. «Lily», gritó incapaz de contenerlo. Pero no había tiempo para dudas. Corrió hacia la puerta de la habitación, mirando atrás a Alejandro, quien no parecía darse cuenta de la magnitud de lo que sucedía. Al entrar a la siguiente habitación, lo que encontró la dejó petrificada. Un hombre yacía en el suelo, con un charco de sangre a su alrededor. Era otro paciente, inerte y pálido. La escena era caótica, con personas gritando y enfermeras intentando ayudar. Emma sintió como si el aire se le escapara. «¿Qué está pasando?», se preguntó. Y en medio de esa confusión, vio a una mujer que se acercaba corriendo, sus ojos llenos de miedo y desespero. «¿Dónde está mi hijo? Es mi hijo quien está aquí», gritaba, mientras los médicos intentaban contenerla. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que esta mujer fuera la exesposa de Alejandro? Las señales eran devastadoras. En un giro desgarrador, la mujer se volvió y miró a Emma con intensidad. «Tú lo conoces, no, tú sabes lo que le ha pasado», le gritó, mientras su rostro se transformaba en una mezcla de furia y desesperación. Emma no sabía qué decir. Solo recordó la conexión que había sentido con Alejandro, su dolor compartido. Los murmullos de los presentes aumentaron. «Ese es el hijo de Alejandro», se escuchó entre la multitud. Emma sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. «¿Pero él tenía un hijo? ¿Por qué no me lo dijo?». La incertidumbre crecía y su pecho se llenaba de una mezcla de dolor y confusión. Lily, con su voz tierna, intervino. «Mamá». Aún paralizada por la escena, se dio cuenta de que necesitaba elegir. ¿Debería ir a su hija o dejarse arrastrar por esta nueva tormenta de dudas y secretos? El caos continuaba alrededor. Las luces de alarma comenzaban a sonar. La verdad, como un puñal, entró en su corazón. ¿Qué otra verdad había escondido Alejandro?, se preguntó con angustia. Todo a su alrededor se volvió borroso, mientras miraba a su pequeña. La única necesidad en su mente, protegerla a toda costa. Emma se dio la vuelta, su decisión tomada. Mientras se acercaba a la habitación de Lily, escuchó la voz de Alejandro elevarse en el pasillo. Estaba hablando con la mujer. «No sabía que estaba aquí. No sabía que necesitabas ayuda», decía él, con un tono que desgarraba el alma. Emma se detuvo. La verdad, aún no revelada, latía como un eco en su mente. ¿Qué más se oculta en la relación entre ellos? Esa pregunta pesaba tanto como su dolor por Lily. Sin embargo, había un mar de incertidumbre. Todo estaba comenzando a tambalearse. Emma tenía que averiguarlo, pero ¿a qué precio? Emma respiró hondo. Su corazón retumbaba en su pecho. Lo último que quería era dejar a Lily. La imagen de su hija, conectada a una manguera, con su carita pálida, la paralizaba. Pero esa escena en el pasillo continuaba retumbando en su mente. El hombre tirado en el suelo, la mujer gritando. ¿Qué había pasado? Alejandro aún estaba al teléfono. Su expresión indicaba que el dolor lo atravesaba. «Ay, Lily», pensó Emma, «tengo que estar aquí para ella». Los gritos afuera se volvían cada vez más frenéticos. Un grupo de médicos y enfermeras corría en dirección contraria, dejando un rastro de murmullos preocupantes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso hay más enfermos? ¿Qué está pasando con este lugar? El teléfono de Alejandro sonó nuevamente. Esta vez no podía ignorar la llamada. Se apartó un poco de la escena.
dejando a Emma a cargo de sus pensamientos. Con un nudo en la garganta, observó a Lily, su pequeña, su única razón. «Mamá», murmuró nuevamente, como un eco que la llamaba con urgencia. Pero su corazón se debatía entre entender a Alejandro y la angustia por Lily. Sin poder resistirse, salió por la puerta. En el pasillo, la mujer seguía allí, visiblemente afectada y en pie, gritando preguntas no respondidas. Entonces, una enfermera apareció y empezó a calmarla, pero Emma no podía evitar sentir que el grito de la mujer resonaba también en su pecho. «¿Dónde está mi hijo?», se oía repetido a lo largo del pasillo. Ella se aferraba a la idea de que todo esto era solo un mal sueño. Pero la realidad se ponía más dura. De repente, un grito desgarrador llegó desde la habitación. «¡No! ¡Por favor, no!». Era la voz de Alejandro. Emma sintió que su corazón se congelaba. Sin pensar, se dirigió rápidamente hacia el origen del sonido. Al entrar, vio a Alejandro, la angustia visible en su rostro. «No, no, no», gritaba él mientras sostenía un papel en sus manos. «Esto no puede estar pasando». Emma no entendía, y la angustia crecía. «¿Qué ocurre?», preguntó, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Él la miró, como si de repente se hubiera despertado de una pesadilla, y balbuceó el resultado de la prueba. Emma sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué prueba?». Su voz apenas era un susurro, mientras algunas enfermeras se apresuraban a salir de la habitación. «Lily y yo estamos relacionados», murmuró Alejandro, y sus palabras tronaron en la habitación como un rayo. «¿Qué? ¿Cómo puede ser eso?», se preguntó Emma, sintiendo que el cuerpo se le helaba. Lily y Alejandro, ¿qué significaba eso? La historia que había creído construir se desmoronaba por completo. La mujer del pasillo apareció en la puerta, la mirada en llamas de ira. «Oh, eres la mujer que lo tiene. Eres tú quien lo impide». Emma sintió que una ola de confusión la arrastraba. «¿De qué estás hablando?», gritó, mientras todos los rostros a su alrededor se giraban hacia ella. «Esa es nuestra hija», replicó la mujer, señalando a Lily. «Te ha mentido. Ella no es solo una madre soltera. Eres parte de esto». Emma quedó sin palabras. Se sentía atrapada en un torbellino de emociones, miedo, dolor, traición. Mientras el olor a desinfectante llenaba la sala, las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse, pero no de la forma que ella jamás había imaginado. Era posible que Alejandro, aquel hombre que había comenzado a conocer, escondiera un secreto tan devastador. ¿Su hija era en realidad parte de una vida que ni sabía que existía? Con la angustia apretando su pecho, miró a Lily, su pequeña, inocente. «¿Qué más se está ocultando?», se preguntó, mientras el caos a su alrededor aumentaba, dejándola más sola que nunca. Y en ese instante, todo en lo que había creído se tambaleaba nuevamente, dejándola con más dudas que respuestas. ¿Quién era realmente Alejandro? Emma respiró hondo, sintiendo que la confusión y la angustia la envolvían. «¿Qué está pasando?», pensó, mientras miraba a Alejandro, cuya expresión era una mezcla de pánico y desesperación. Aquella mujer que gritaba en el pasillo parecía estar a punto de desmoronarse, y Emma no podía entender cómo la situación se había tornado. «Esa es nuestra hija. Ella no tiene derecho a estar aquí», decía la mujer entre lágrimas. Pero Emma, con la mente en blanco, se centró en Lily. «No, por favor, no quiero perderte», susurró, acercándose a su hija, que aún yacía en la cama, con la respiración entrecortada. Cada segundo contaba. Entonces un nuevo grito resonó. Era Alejandro, aún hablando por teléfono, la angustia clara en su voz. «No quería que esto sucediera. No tengo la culpa». Se escuchó mientras Emma corría más allá de la escena, la incertidumbre hirviendo en su interior. Las enfermeras se apresuraban,
pero sus pasos resonaban en la pasividad de un mundo que parecía haberse detenido. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. Un ruido ensordecedor invadió el aire, y las luces del hospital comenzaron a parpadear. «¿Qué es eso?», se preguntó, sintiendo como la ansiedad ardía en su pecho. La mujer que había estado gritando se detuvo, mirando hacia el pasillo, sus ojos amplios como platos. «¡Dios mío! ¡No puede ser!», gritó, su voz llena de terror. Emma sintió un frío recorrerle la espalda. Miró hacia atrás y vio a una figura oscura avanzar. Un hombre, vestido de negro, con una expresión de furia marcada en su rostro. Se movía rápido entre la multitud, desatando pánico. «No es posible», murmuró Emma, mientras un escalofrío la invadía. «¡Alto!», gritó una enfermera, pero el hombre avanzó sin detenerse. Emma vio cómo se dirigía hacia la habitación, y en su interior algo se rompió. ¿Qué estaba pasando? Lily, pensó. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre estaba ante la cama de Lily, mirando a Emma con una mezcla de odio y desesperación. Tú tienes que decirme dónde está», ordenó, su voz arrastrando algo oscuro detrás. «Dímelo». «Alto», se oyó de nuevo, pero Emma no podía articular palabra. El aire era denso, pesado de tensión. Las enfermeras intentaron contener al extraño, pero él se movía rápido, como un rayo, y se acercó peligrosamente a la cama. «¿Es tú? ¿Eres la madre?». Alejandro, que había estado al teléfono, giró al escuchar el escándalo. «No, no te acerques a ella», gritó, y como un resorte se lanzó hacia adelante. Pero el hombre lo detuvo. «¿Tú eres el que me robó todo?». Su mirada se volvió al rojo vivo. Emma sintió su pecho comprimirse. ¿Qué relación tenían? La tensión era palpable, casi podía tocarse. «¿Qué significa esto?», preguntó, intentando mantenerse firme, aunque su voz temblaba. «¿Quién eres tú?». El hombre la miró como si la viera por primera vez. «Soy su padre». «Soy el verdadero padre de Lily», dijo. Las palabras atravesaron el aire, impactando como un cañonazo. Emma sintió que el mundo se desmoronaba. «No, eso no es posible. Alejandro, ¿es eso cierto?», preguntó, su voz apenas un susurro. La revelación le destrozó el corazón. La habitación comenzó a dar vueltas a su alrededor. La reacción de Alejandro fue instantánea. «No puede ser. Eso no es cierto», gritó, su voz reverberando en el pequeño espacio. El hombre sonrió, un gesto que no auguraba nada bueno. «Es hora de que todos sepan la verdad». Mientras el caos aumentaba, Emma sintió que su vida se deslizaba entre sus dedos. «¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué otras mentiras se esconden atrás de esto?», pensó, sintiéndose atrapada en una maraña de confusión y terror. Las emociones colisionaban en su mente, arrastrándola hacia un abismo oscuro. El grito de su hija la despertó de su ensueño. «Mamá», dijo Lily, extendiendo su mano. Emma sintió un torrente de amor y miedo. Cualquier cosa que hubiera creído cierta parecía un espejismo. «Debo protegerla a toda costa», se dijo a sí misma, mientras el mundo a su alrededor se convertía en un torbellino de revelaciones. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién tiene realmente la verdad? ¿Quién es el verdadero padre? Y con cada segundo que pasaba, la figura del hombre oscurecía más el futuro de Emma y de Lily. Emma respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía como un tambor. ¿El verdadero padre de Lily?, pensó, en un torbellino de desasosiego. El hombre frente a ella, con el rostro marcado por la ira, no podía ser lo que decía. «¿Qué más puede salir de todo esto?», se preguntó, mientras las palabras de la mujer resonaban en su mente. «Esa es nuestra hija». El ambiente en la habitación se tornó irrespirable. La angustia le apretaba el pecho. Las enfermeras empezaron a moverse más rápido, cada vez más nerviosas. Lily, así de vulnerable, seguía en la cama, con la mano extendida. «Mamá», dijo, y eso desgarró el corazón de Emma.
Alejandro, lívido, se acercó al extraño. «Te dije que dejaras esto de lado. No tienes derecho a estar aquí». Su voz era firme, pero Emma podía sentir que temblaba. El hombre, sin embargo, no se detuvo. Su mirada la atravesaba como un dardo. «Tú eres la que se interpone entre nosotros», gritó, la rabia brotando como un volcán en erupción. Un nuevo grito resonó en el pasillo, y el caos aumentó. Emma giró la cabeza y vio a más médicos correr. La tensión se podía cortar. «¿Qué está pasando aquí?», se preguntó. Todo parecía descontrolarse. El hombre dio un paso hacia Lily, pero Emma se interpuso. «No te acerques a ella», gritó, su voz llena de desesperación. La mujer que había estado alzando la voz apareció detrás de él, con una expresión de furia y dolor en su rostro. «Te dije que me la dieras. Es mi hija. No te pertenece». Emma sentía que se hundía en el horror de la confusión. «¿Por qué me está pasando esto?». Era como si hubiera caído a un pozo sin fondo. A su lado, Alejandro no sabía cómo reaccionar. «Eres un mentiroso». «Tú no eres su padre», exclamó, pero el hombre siguió con su mirada fija. «¿Por qué crees que te dejé?». «Porque sabía la verdad. Y ahora vengo a reclamar lo que es mío». El estómago de Emma se vio atrapado en un nudo. «¿Qué más no sé?», pensaba mientras la atmósfera se tornaba más pesada. Las enfermeras estaban nerviosas, y el murmullo entre la multitud se intensificaba. «No puede ser, ¿esto es un escándalo? ¿Es real?». Las tubas danzaban, golpeando su cabeza. Pero todo cambió en un instante. Alejandro, casi al borde de la desesperación, tomó el teléfono que seguía sonando. «Es mi exesposa», murmuró con los ojos muy abiertos. El aire estaba cargado de tensión, y Emma sintió que la tierra se movía debajo de ella. La imagen de Lily, débil y con el gotero, apareció en su mente. Entonces el hombre empezó a retroceder. «¿Qué tienes que hacer con esto?», le preguntó Alejandro, señalando el teléfono. «Estás a punto de perderlo todo». El hombre, que había sido una tormenta de rabia, ahora parecía confundido. Alejandro contestó, su voz temblorosa. «Me importa mi hija, no lo que tú digas». Pero fue en ese instante cuando un grito desgarrador envió un escalofrío por el pasillo. Una enfermera emerge, su expresión pálida. «Y necesitamos ayuda inmediata. Hay una emergencia en la planta baja». Las luces comenzaron a parpadear y el caos volvió a desatarse. El hombre miró a Emma, sus ojos llenos de un miedo repentino. «No puede ser. ¿Qué está ocurriendo?». El sentido de urgencia se apoderó de la sala, mientras comenzó a escuchar sirenas a lo lejos. «Debo irme», murmuró, mientras sus manos empezaban a temblar. Emma sentía que la situación se intensificaba. Todo era un torbellino de imágenes y sonidos. Y en un momento, los gritos de desesperación se desvanecieron detrás de un rugido que se deslizaba por el edificio, a medida que la fuerza del caos se apoderaba de todos. De pronto se escuchó un estruendo que resonó en todas las paredes. Todos se giraron hacia la puerta. La figura de un guardia de seguridad apareció. Su rostro reflejaba la urgencia del momento. «Oye, todos hacia la salida. Evacuación inmediata». La sensación de peligro se volvió real, palpable. Era como si todo el aire se hubiera evaporado. «¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo?», pensó Emma, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella. «Lily, tengo que estar allí», murmuró, intentando avanzar, pero en su mente una pregunta latía con fuerza. ¿Qué otras verdades se desatarían cuando todo esto terminara? Mientras se alejaban del caos, Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esta no es solo una historia de secretos. Hay algo más en juego aquí, algo que puede cambiarlo todo», reflexionó, dejando que la incertidumbre se apoderara de su ser. ¿Qué sucedería a continuación? ¿Y quién realmente sería el que enfrentarían cuando todo terminara? Emma respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. ¿El verdadero padre de Lily? Era como si las palabras resonaran en su mente una y otra vez, aturdiéndola. La figura del hombre frente a ella pulsaba en su conciencia como un eco amenazante. Tenía que concentrarse, el caos la rodeaba y el tiempo se escurría como arena entre los dedos.
Lily, gritó, su voz un hilo quebrado de miedo. El hombre se acercó un paso más, y su mirada parecía fija en la niña, como si el resto del mundo no existiera. «No te acerques a ella», advirtió Emma, elevando la voz, las manos temblorosas tratando de proteger a su hija. Alejandro Buffer apenas había absorbido la noticia, pero la ira comenzó a revolotear en su interior. «Tú no eres su padre», exclamó con el rostro contraído. Pero el extraño continuó inexorable. «No puedo dejar que me arrebaten lo que es mío». Se apoyó más hacia adelante, exudando desesperación. La tensión en el aire se palpaba, como un chispazo a punto de estallar. La sala comenzó a llenarse de murmullos. «¿Qué va a pasar?», pensó Emma, sintiendo que se le cerraba la garganta. Las enfermeras corrían por el pasillo, observando la escena con miradas de preocupación. «Esto es un hospital, salgan de aquí», gritó una de ellas, intentando mantener el control mientras toda la sala vibraba de inquietud. De repente, un grito desgarrador resonó desde el fondo del pasillo. «¡Help! ¡Ayúdenme!». Era la voz de un miembro del personal, temblorosa y llena de terror. Emma sintió que su corazón se encogía. La voz era familiar, pero no podía identificar de quién era. El hombre que se hacía llamar padre de Lily miró hacia atrás, y un destello de miedo incrustado en sus ojos le dio un giro a la situación. «¿Qué está pasando ahí?», preguntó. Fue en ese instante cuando todo se desató. Las luces del hospital comenzaron a parpadear, y el caos se había apoderado de la sala. Emma vio cómo otro grupo de médicos salía corriendo. «¿Es una emergencia?», se preguntó, consciente de que su mundo estaba ocurriendo a su alrededor, pero sintiendo que el tiempo se había detenido. «Te voy a sacar de aquí», gritó Alejandro, y con un movimiento decidido se interpuso entre Emma y el extraño. «Tú no puedes estar aquí». «En este momento no puedes acercarte a ella». La voz de Alejandro resonaba con una firmeza que Emma nunca había escuchado. Era casi inspiradora ante la magnitud del peligro. «Espera», murmuró Emma con ojos llenos de miedo. Fue justo en ese momento que las puertas del ala del hospital se abrieron de golpe. Un grupo de personas vestidas de negro, con caras serias, irrumpió en el lugar. «Estamos evacuando», gritaron. El hombre la miró y en un momento de pura desorientación y miedo, se dio la vuelta y se acercó a la puerta. «No puedes escapar», le gritó Alejandro. Emma sintió una oleada de adrenalina. «Lily, he de protegerte». Se acercó a la cama de su hija, cuyas manos pequeñas buscaban consuelo. «Mamá», murmuró Lily, y eso la rompió. «Estoy aquí, Dulce», dijo Emma tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba. De repente, el caos a su alrededor se intensificó cuando un alboroto surgió del pasillo. Una enfermera volvió corriendo y gritó: «Se ha desatado un incendio en la planta baja. Todos afuera». La locura apareció en los rostros de los presentes. Las personas comenzaron a empujar y correr hacia la salida, y en medio de ello, el extraño, aún dudoso, giró y se unió a la corriente de personas. «No puedes dejarme», exclamó Emma, sintiendo que todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Y antes de darse cuenta, mientras todos se agitaban en la confusión, el rostro de aquel hombre se convirtió en una imagen ensombrecida por el desánimo. ¿Hacia dónde iba? Fue entonces, en el caos apremiante, que un destello llamó la atención. Un sonido atronador retumbó en su pecho. «¿Qué fue eso?», se preguntó Emma, su mente girando como un torbellino. Entonces, una explosión se escuchó desde el lado del edificio. «¡Salgan todos!», gritaron los guardias. Mientras la multitud se apiñaba, la adrenalina empujó a Emma hacia adelante. Atrapada entre el miedo y la protección, en un instante decidió: «No puedo dejar que esto termine así». Se abrazó a su hija, mientras el pasillo se volvía un campo de batalla de susurros aterrorizados y sollozos. Alejandro la miró, y un vínculo silencioso se formó en medio de la angustia.
Pero en medio del tumulto, un grito rompió la atmósfera. «Alguien ha de irse por la ventana. Hay un fuego aquí». La mirada de Emma se tornó decidida. Eso es lo que debemos hacer. Y antes de poder pensarlo más, ella y Alejandro se dirigieron hacia la ventana. La urgencia de escapar y la voz de su pequeña clamando por protección fue todo lo que necesitó para correr hacia una nueva vida llena de incertidumbre. Mientras llegaban al borde y Emma miraba hacia afuera, una revelación inesperada la golpeó. ¿Qué ocurre con el extraño? ¿Y si todo esto fuera parte de un plan mayor? Aquella pregunta resonó en su mente. Con miedo, practicidad y amor, Emma se lanzó hacia lo desconocido, abrazando el salto que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué sucederá ahora? Emma respiró hondo, mientras miraba por la ventana. El caos afuera era ensordecedor. Gritos y sirenas retumbaban en sus oídos. «Lily, ¿estamos a salvo?», se preguntó, sintiendo que la realidad se desvanecía. Había un agujero en su pecho, un vacío profundo de miedo y desesperación. Alejandro a su lado continuaba con su mirada fija en el extraño. «No te acerques a ella», gritaba, su voz resquebrajándose por la presión de la situación. Emma giró para ver a Lily, su hija, en esa cama, vulnerable, su pequeña mano extendida. «Mamá, ven», murmuró, y eso desgarró el alma de Emma. Era su vida, su razón. Tenía que protegerla. De repente, la atmósfera se volvió eléctrica. El ruido a su alrededor se detuvo por un breve instante. El hombre que había irrumpido, un verdadero enigma con un aire de peligro, se acercó un paso más. «Ella es mi hija», dijo, su voz resonando como un eco en la corriente de adrenalina. La habitación se quedó en silencio absoluto. Emma sintió un nudo en la garganta. «Eso no puede ser. Lily es solo mía», pensó. Pero el hombre no se detuvo. Avanzaba con una intensidad inquietante. Alejandro dio un paso adelante, un instinto protector nacer dentro de él. «Tú no tienes derecho a estar aquí», exclamó, su voz temblando. El hombre sonrió, como si disfrutara del espectáculo. «¿De verdad crees que tengo miedo de ti? No tienes idea de lo que está en juego», dijo. Las palabras le cortaban el aliento a Emma. «¿Qué quiere decir con eso?». El ambiente se sentía cargado, como un trueno que precede a la tormenta. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, llevándose la calma. El hombre entrecerró los ojos y en un momento todo se convirtió en un caos. De repente, sin previo aviso, un estruendo acometió el edificio. La pared a su izquierda se hundió. Escombros cayeron en una lluvia de polvo y miedo. Un sabor agrio llenó la boca de Emma. «El fuego», pensó, sintiendo que su mundo se venía abajo. «Salgamos de aquí», gritó Alejandro, arrastrando a Emma hacia la salida mientras la habitación se llenaba de humo. El hombre, ahora en un estado de desesperación y rabia, miró a Emma y a Lily como si fueran su única esperanza. «¿Dónde está mi hijo?», gritó, como si ese grito pudiera devolverle la vida a lo que había perdido. Emma se detuvo. ¿Qué? En un instante, se dio cuenta de que su concepto de la verdad estaba desmoronándose. ¿Su hijo? Las palabras giraban en su mente. ¿A dónde encajaba eso? ¿Había más conexiones ocultas? La atmósfera se volvió irrespirable, y el caos era cada vez más intenso. «Lily», gritó Emma, girándose hacia su hija, que tosía en la cama. «Necesitamos salir ya». Pero antes de que pudiera dar un paso, sintió un tirón en su abrigo. Era el extraño, quien ahora parecía más vulnerable que nunca. «Esperen, no se vayan, necesito su ayuda», rogó. Alejandro lo miraba con dudas. «¿Por qué deberíamos ayudarte?». Pero Emma, a pesar del pánico, sintió algo en su mirada. Era un destello de desesperación pura. «Soy el padre de Lily, tienes que creerme». Esa revelación hizo que el corazón de Emma se detuviera por un segundo. «¿Qué?», susurró, la incredulidad mezclándose con el horror. Alejandro pareció paralizado. La habitación seguía temblando, y el fuego,
al otro lado de las paredes, rugía con furia. Pero el mundo exterior se desdibujaba en el fondo del abismo que estaba ante ellos. Emma sintió que todo se escurría de sus manos. ¿Era posible? Todo este tiempo había estado abrazando un secreto tan devastador. No puede ser, pensó, el dolor invadiendo cada rincón de su ser. ¿Quién eres en realidad, Alejandro? ¿Qué es lo que realmente deseas? Mientras su mente se llenaba de preguntas sin respuesta, el fuego comenzaba a consumir todo a su paso. Debemos decidir rápido, dijo Emma, sabiendo que cada segundo contaba. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué vamos a hacer? Se sintió atrapada entre dos mundos. Desearía que alguien pudiera darle una respuesta. Ante su mirada desgarradora, Alejandro retrocedió, su rostro tan pálido como la sombra del fuego. ¿Era la revelación correcta? ¿Qué pasaría con su hija? Las llamas empezaron a alcanzar la puerta, y el tiempo se convertía en su enemigo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pensó, una angustia pesada envolviendo su pecho, mientras la verdad comenzaba a desmoronarse en su mente. Todo a su alrededor quedaba en llamas. Con el rugido del incendio de fondo, el eco del pasado parecía crecer, y la respuesta a la pregunta trágica de su vida aún colgaba en el aire como un incierto reflejo de lo que estaba por venir. ¿Pero acaso encontrarían el camino hacia la salvación en medio del horror? ¿La verdad los salvaría o los destruiría por completo? Emma se sentía atrapada entre la vida y la muerte, y sabía que este momento lo cambiaría todo. Emma sintió el calor intenso del fuego detrás de ella, entremezclado con el eco de sus latidos acelerados. «Lily», gritó, buscando la pequeña mano que había estado extendida hacia ella. Alejandro, a su lado, estaba atrapado en un torbellino de emociones. «No puedo dejar que le pase nada», dijo, mientras la presión del fuego crecía, llenando cada rincón de la habitación. «No, no, no», exclamó el extraño, su voz ahogada por el llanto. «Ella es mi hija. Tengo que llevarme a Lily». Emma sintió cómo se le erizaba la piel. El pánico hacía que su corazón latiera más rápido. «Tú no puedes llevarte a mi hija», respondió, su voz temblando, pero llena de determinación. Se interpuso entre él y la cama, con Lily a su espalda. Fuera de la habitación, el caos se intensificaba. Sirenas, gritos, el sonido del fuego arrasando. La enfermera que había gritado por la evacuación apareció de nuevo. «Todos afuera, ahora, no hay tiempo». Una chispa de decisión brilló en sus ojos. «¿Listos?», preguntó Emma, sin esperar respuesta. El demonio del extraño parecía tambalearse. «No puedo dejarla aquí». «Es una trampa», gritó, pero Emma no podía perder tiempo en argumentos. «Ahora». La urgencia se convirtió en una velocidad irrefrenable. Llevando la mano de Lily en la suya, miró a Alejandro. «Ven». Con el fuego como precedente, Emma dio un paso hacia adelante y se lanzó hacia la puerta. Inmediatamente, sintió el golpe del aire fresco contra su piel. Las luces parpadeaban detrás de ellos, pero en ese momento, el futuro parecía depender de un tumulto de decisiones y de fe. Cruzaron la sala, mientras el hombre gritaba a sus espaldas. «No se lo lleves, es mi única oportunidad». Emma no se detuvo. Atropellaron a otros enfermos y familiares, cada uno atrapado en su propia batalla. «Emma tiene que llegar a la salida con Lily», pensó, la voz de su hija resonando en su cabeza. «Mamá». El camino hacia la calle estaba lleno de humo y gritos, pero entre esa confusión, Emma vio un destello de luz, una esperanza, una ambulancia abierta, luces parpadeantes, y allí estaban los paramédicos, listos para ayudar. «Aquí, ayuda», gritó mientras arrastraba a Lily hacia la exitosa salida. Al llegar al exterior, el aire frío golpeó sus rostros y Emma respiró hondo. «Estamos a salvo», murmuró, los ojos abiertos de par en par mientras miraba a su hija. Pero la emergencia aún estaba presente. Alejandro apareció junto a ella, visiblemente agotado. «¿Estás bien?», preguntó,
su rostro arrugado de angustia y determinación. Antes de que Emma pudiera responder, el hombre que había clamado ser el padre de Lily emergió tambaleándose detrás de ellos. «No pueden dejarme así. Ella es parte de mí», clamó. Pero esa vez, Emma se giró y sintió compasión, incluso en medio del horror. «No puedes hacer esto. No puedes arrastrarnos a tu caos», dijo con firmeza. Finalmente, el nebuloso caos del fuego comenzó a disiparse, pero la incertidumbre aún flotaba en el aire. «¿Qué significa esto?», preguntó Alejandro, mirando a Emma y al extraño. «¿Es verdad? ¿Es realmente su padre?». Emma se sintió agotada, un nudo en su estómago mientras sostenía a Lily, que comenzaba a despertar lentamente. «Yo no sé», dijo, sintiendo que algo dentro de ella se había quebrado. Pero de repente su hija murmuró: «Papá», y eso paró el tiempo. El silencio se extendió, la tensión congelada. «¿Qué?», preguntó el extraño, un matiz de esperanza brillando en sus ojos. De repente, el futuro comenzó a alinearse de maneras inusuales. Un grupo de policías llegó, asegurando que nadie más se acercara a la escena. Emma miró a Alejandro, ambos compartiendo una comprensión tácita. «Necesitamos hablar, y no podemos dejar que esto termine aquí», dijo él, con la cabeza alta, enfrentando al extraño. Lily movió su pequeña mano y miró a su madre. «Siempre serás mi mamá», dijo con voz suave. El mundo a su alrededor parecía haberse acallado por un momento. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pensó Emma, mientras el cielo comenzaba a despejarse y la esperanza reverberaba en el aire. Juntos, en ese momento incierto, sabían que esa conversación definiría su próxima vida. Ahora, si te ha gustado este capítulo y quieres saber más sobre estas historias que tocan el corazón, debes suscribirte ahora. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas que vendrán pronto. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.